ve la pantalla completa, ¿cierto? Sí, perfecto, pura vida. Sí, sí, Bueno, se ve bien. muchas gracias. Bueno, entonces, con Horacio, con David, que tenemos ya muchísimos años de estar colaborando, trabajando, apoyándonos en esto que no es nada fácil, trabajar con el enfoque Ecosalud. Hemos tenido desde el puro inicio en América Latina, y bueno, aquí está Adriana, que está desde el inicio de lo que fue la antigua COPELAC, que era la comunidad de prácticas sobre los enfoques ecosistémicos en salud en América Latina y el Caribe. Empezamos en el 2005 con la primera fase de la COPELAC, liderados por la doctora Donna Mergler, que es una persona que me parece que ha sido una de las personas que apoyaron más el auge, que dieron más ímpetu a lo que era Ecosalud en América Latina, aunque tal vez ya lo veníamos haciendo de una forma un poco más dispersa, pero no de una manera más sistematizada, como lo hablaba Horacio al final de su presentación. Bueno, la doctora Donna Mergler es canadiense, perdón, no, ella está muy bien. Y ella, bueno, empezamos con lo que era la comunidad de práctica, y luego tuvimos una segunda fase, que ya era, la primera fase fue de 4 años, que estuvimos con el Instituto Nacional de Salud Pública, en el nodo Cono Sur, que pertenece a Uruguay. Estábamos con el Centro de Estudios de la Mujer, allá en Santiago de Chile. Y nosotros trabajando en América Central con la parte de que era plaguicidas, porque cada centro era un centro de excelencia, y el Instituto Nacional de Salud Pública con Horacio y con Mario Henry Rodríguez, ellos eran más la cuestión de metales, y en el nodo andino la parte de minería. Y en Brasil teníamos todo lo que era lo que le llamamos el upscaling, o que hemos llamado escalamiento. O sea, los trabajos tenemos que escalarlos, hacerlo más grande, tratar de hacer cosas más grandes, salir del nivel local, muy local, a un nivel más regional, y ahí ir avanzando. Entonces, como lo decía Horacio perfectamente, bueno, el enfoque ecosistémico tiene varios principios que son los que se basan pero no necesariamente son los únicos, también pueden haber otros, que es el pensamiento sistémico, la forma como nosotros tenemos que pensar bien lo que piensan todas las comunidades, todas las personas, todos los grupos organizados o no organizados que estén en el área de trabajo de nuestros proyectos de investigación. Es importantísimo. Está muy relacionado con lo que es la parte de la participación. La participación comunitaria es importante. Si nosotros no tenemos, y yo creo que uno de los grandes logros que presentaba ahora también Horacio era que si no tenemos participación comunitaria, al final no podemos tener, digamos, los resultados de nuestra investigación van a ser otro resultado que fue publicado bueno, Horacio que publica en EHP o digamos, o en Lancet o en otros tipos de revistas, pero si la población, por ejemplo, tiene que estar presente. Equidad y género, yo sé que ustedes van el viernes a tener otra parte de lo que es equidad y género, ahí ustedes lo van a ver perfectamente. La inequidad que hay es grandísima en América Latina, es una inequidad grande, digamos, cuando hablamos, y también hay una equidad de género. Cuando ya hablamos de género, no es que estoy hablando ahorita solamente de sexo, no, porque el sexo biológico ya es hombre y mujer, pero digamos, ya cuando decimos género es porque ya hemos hecho un estudio muy detallado para decir claramente, sí, en realidad ya no es solamente porque es hombre o es mujer, sino porque en realidad ya hicimos un estudio en donde comparamos las interacciones tanto entre hombre como mujer y lo que lo rodea, y nos dimos cuenta, por ejemplo, que en mujeres eran las que estaban más expuestas, como lo decía Horacio ahora, eran las personas que tenían menos trabajo. Nosotros en Costa Rica estamos terminando en este momento el perfil de salud ocupacional del último quinquenio, y viene a reafirmar claramente una gran inequidad que tenemos en cuestiones de género, donde de los 2 millones, 2 millones, creo que 450,000 personas, me parece que por ahí anda la población de Uruguay, si me equivoco me corrigen, que tenemos de la población económicamente activa. Nosotros, solamente un 40% de las mujeres, que corresponde casi más o menos a la mitad, tiene trabajo. Entonces, ahí empezamos a ver una gran inequidad. Entonces, en eso se trata la parte de la equidad. La sustentabilidad, tenemos que hacer que las cosas se mantengan en el tiempo, y me alegra mucho que el grupo uruguayo, que es
hablábamos con Horacio, es el que se mueve, todas estas mujeres ahí lo tienen bien fuerte, Patricia, Adriana, Fiorella y todo el grupo ahí trabajando fuertemente. La transdisciplinaridad de la que hablaba Horacio ahora, el escalamiento y la investigación-acción. Nada hacemos nosotros con hacer investigaciones si eso no se repercute en el lugar donde vamos a estar trabajando. Aquí está un compañero, dos compañeros del área de salud del IRE, donde trabajamos, Luis Diego y Rachel, que trabajan, Adriana, directamente con Berna, y ellos están haciendo un proyecto ya, tienen una cohorte, es un estudio epidemiológico de más o menos de 9 años, si no me equivoco, en donde han estado siguiendo a los niños que mientras las mamás estaban trabajando en las plantaciones bananeras, han venido siguiendo a todos esos niños para evaluar el neurodesarrollo. Una cohorte, Horacio lo sabe, que no es nada barato, no es fácil mantenerla, se ha mantenido, y muchas de las cosas que hablaba ahora Horacio, que yo lo comentaba con Luis Diego ahora, decía, te ves reflejado muchas de las cosas que se hacen en el cantón de Matina, que es un cantón en el Caribe de Costa Rica. Entonces, lo que se ha hecho es eso, investigación-acción, que esa investigación permita también a las comunidades no solamente apoyar a la investigación como tal y poder dar a la luz todo lo que está ocurriendo, sino que también lo que es que las comunidades se vean beneficiadas con algo más tangible. Y en ese sentido, por ejemplo, muchas de las comunidades pequeñas, muchas pequeñas comunidades no tenían acceso a agua potable. Su agua para consumo humano era por medio de los pozos estaban contaminados. Y entonces esos pozos, el agua estaba contaminada por lo que habló también Horacio ahora, más que todo por el manganeso, y entonces no era apta para consumo humano. Entonces lo que han logrado es que a través de este tipo de investigaciones, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que es el que engloba todo el país para toda la parte de agua potable, se interesara y entonces van a empezar a poner ya agua potable para estas comunidades. Entonces es cuando nosotros vemos ahí que las investigaciones y la investigación se convierte en una acción, no es solamente que somos rígidos y estar detrás de uno. Esos son como un montón de ejemplos. Cuando nosotros, y ya viniendo a lo nuestro, cuando empezamos a hablar de la parte de la interculturalidad, hay una fundación espectacular que tengo el agrado de conocer, que es la gente de la Fundación Futuro Latinoamericano, que ha estado hablando fuertemente, digamos, qué es cultura, qué es multiculturalidad, qué es pluriculturalidad, para llegar a lo que es la interculturalidad. Si ustedes ven, y nosotros podemos hacer un tipo de analogía, más o menos como lo que estábamos hablando con la presentación de Horacio, de lo que era la interdisciplinaridad, y cuando hablábamos de la disciplina, cuando hablábamos de la multidisciplina, y cuando llegábamos a la parte de la interdisciplinaridad. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de cultura, que cultura son todos esos rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que tienen las personas, una comunidad como tal, que los hacen únicos en esa parte. Entonces, esa es la parte de la cultura en donde cada grupo, ya sea una sociedad o un grupo como tal, tiene su propia cultura. Cuando hablamos nosotros de pluriculturalidad, perdón, ya nos referimos a una presencia simultánea. Estamos hablando bueno, yo creo que eso sí tiene, creo que sí, sí tiene puntero. ¡Ja! Sí, vea. Bueno, entonces tenemos aquí la parte de lo que es la cultura. Cuando hablamos de pluriculturalidad, entonces son grupos de culturas que tenemos acá y que son grupos que ya conviven simultáneamente y que se espera, eso es lo ideal, que se espera que empecemos a interactuar para enriquecer nuestro trabajo como tal. Entonces, y la multiculturalidad simplemente es un concepto como tal. O sea, el tener multiculturalidad es como tener muchas disciplinas, pero las disciplinas no se hablan. La multiculturalidad es así, tenemos un grupo acá, un grupo allá, con diferentes rasgos culturales cada grupo, pero digamos no hay una cohesión como tal. En la parte de la pluriculturalidad se espera que tengamos por lo menos algunos indicios de poder empezar a coexistir. Entonces ya cuando hablamos, bueno, esta es la parte de las culturas en un mismo territorio, que es lo que hablamos de la pluri, que es reconocer al otro grupo, quiero decir, en igualdad.
Recordemos que la parte de y multiculturalidad, pues es lo que hablábamos, ¿verdad? Al final vienen siendo como fenómenos que se dan ahí. El hecho de que seamos pluriculturales, por lo menos cuando somos pluriculturales, empezamos a tener algunos indicios de poder estarlo relacionando, pero una parte multicultural es que, bueno, yo desde mi punto de vista hago las cosas como yo creo, porque así es como lo hemos visto, y me han enseñado, y no porque aquel otro grupo que yo considero no tan avanzado en ciertas cosas, yo no voy a tomar en cuenta. Entonces, esa es la parte del pluriculturalidad y la multiculturalidad. Entonces, eliminar la subordinación de personas, conocimientos y saberes, eliminar la subordinación y transformar esas relaciones de poder y fomentar, animar el diálogo intercultural es lo que nos va conduciendo a ir siendo sociedades más interculturales. Entonces, aquí lo dice claramente el proceso como tal, ¿qué es la interculturalidad? Bueno, es una forma de vida, un proceso, como les decía, con un enfoque transformador que parte del autoconocimiento y reconocimiento de la diversidad. O sea, yo me reconozco como tal, pero también reconozco que somos culturas diversas, más esta América Latina que es tan diversa, que parte, de la diversidad, generando condiciones de diálogo y relaciones interculturales. Ahí es cuando ya empezamos a hablar de relaciones de la parte de la interculturalidad. Cuando nosotros damos el paso a comprender, a dialogar con las otras y a empezar, como decimos, a tomar cada cosa de cada cultura, porque todas las culturas, desde mi punto de vista, tienen muchas cosas buenas y algunas no tan buenas. Entonces, aquí nosotros tenemos que seguir lo que decían nuestros padres en el pasado. Tome lo bueno de cada cosa y siga para adelante. Y nosotros vamos también teniendo nuestros propios sesgos y todo lo demás. Entonces, en igualdad de condiciones de dignidad, para lograr formas de vida complementarias hacia la sostenibilidad. Entonces, ya teniendo en claro lo que es la interculturalidad, son esos niveles y esos procesos que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Es toda la parte del reconocimiento. Primero es un autorreconocimiento y luego el reconocimiento como tal, para crear sinergias. Es importante la creación de sinergias que nosotros tengamos para luego poder aquí con la parte de la comprensión. Y por último, lo más importante de todo es el respeto. Tenemos que respetarnos como sociedades, como grupos de convivencia que somos, ¿verdad? De saber de que nadie es superior al otro. Entonces, al otro grupo que queremos hablar. Entonces, la interculturalidad ayuda a la comprensión de las diferencias culturales, que ayuda a evitar malentendidos y a tener una comunicación más eficaz. En el ámbito empresarial es muy útil para adaptarse a diferentes entornos profesionales. Desde el mismo momento en que yo respeto, digamos, aunque tal vez algunas personas no estén de acuerdo, no, que tal vez para nosotros como latinoamericanos a veces nos choca un poco ver un montón de mujeres con la cabeza tapada y que usan no me acuerdo cómo se llama, el cosito que usan las muchachas, mujeres musulmanas. Entonces, desde ese punto de vista ya empieza a chocar. No la burka, sino la burka es la que tapa todo. Sí. Pero bueno, lo que tapa, está bien, queda claro. Sí. Entonces, desde ese momento de vez, ya nosotros empezamos a ver, sabemos muy bien y claramente que a una mujer musulmana, un hombre que no, ningún hombre, solamente su marido o alguien puede darle la mano. Sabemos muy bien que no podemos ir a darles un beso. Bueno, ya ahora creo que ya no se va a poder tampoco con la nueva realidad. Pero digamos, todo eso, empezando a respetar eso. La competencia también fomenta el trabajo en equipos multilingües y multiculturales. Entonces, dirán, bueno, si son multilingües, creo que la comunidad de práctica sobre el enfoque ecosistémico era multilingüe, porque nosotros teníamos 4 idiomas y tratar de trabajar los 4 grupos fue un reto. Lo logramos. Hablábamos inglés, hablábamos español, hablábamos castellano también en el sur de América, hablábamos portugués y de vez en cuando se hablaba francés. Entonces éramos 4 idiomas que se daban ahí, y con el dominio a veces un poco más del español y el inglés, por la facilidad también de poder, para permitir también que pudiéramos avanzar un poco más como grupos. Comprender la cultura del otro grupo, manteniendo una coherencia con mi propia cultura. El hecho de que yo respete todo lo demás, eso no quiere decir que yo
también tenga que adaptarme a todas esas cosas que están haciendo otros grupos, porque también yo tengo un sistema de valores que esos son importantes de abrir. Y luego abrir nuevas formas culturales y percepciones de la realidad sin que ello implique dejar de lado nuestra propia identidad. O sea, ustedes van a seguir siendo uruguayos, uruguayas, los mexicanos van a seguir siendo mexicanos y mexicanas, y nosotros, el grupo que hay aquí, creo que soy 3 o 4 de Costa Rica, pues vamos a seguir siendo costarricenses, pero seguimos, pero nosotros más bien enriquecemos ese intercambio que tenemos con todo. Eh, Aquí tenemos a un gran escritor, Octavio Paz. El mundo cambia si dos se miran y se reconocen. Si dos se miran y se reconocen. El problema es que nos miramos y no nos miremos y ni siquiera nos volvamos a ver, ni mucho menos más. Solamente nos miramos y chao. O sea, tenemos que reconocernos en ese momento. Empieza ya a decir, ok, somos otras personas, otros grupos que tenemos ahí. Para hablar un poco más ya de Costa Rica, por ejemplo, sí lo tenemos claramente que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial está inmerte dentro de lo que es la parte de la educación en Costa Rica. El convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas, que ahorita por eso vamos a hablar sobre las migraciones que se dan especialmente de pueblos indígenas, porque se acogen a este convenio 169, no lo olviden que es el de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Costa Rica lo firmó y en este caso pues lo respeta. La Convención sobre los Derechos del Niño, adaptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Esto qué quiere decir esta convención? Bueno, aquí quiere decir que los hijos e hijas de personas migrantes también tienen derecho esos niños y esas niñas a recibir educación en el país que los va a sostener. Es importante que Costa Rica lo firma y entonces, bueno, aquí los niños y las niñas pues van a las escuelas y colegios. El gran problema es cuando ya empiezan a ir quieren ir más a universidad porque ya el sistema no le permite si, por ejemplo, las personas no tienen documentación al día o algo así. Pero digamos, por ahí vamos. Y luego está la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Eso es importante conocerlo, que ahora lo vamos a ver también desde el punto de vista de la migración y más en épocas de pandemia y más cosas. El 24 de agosto del 2015, el entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó la reforma mediante la cual se declara Costa Rica como un país pluricultural y multiétnico. Entonces veíamos que era la pluriculturalidad. Entonces Costa Rica lo firma en el 2015 y ahora el primer artículo de la Constitución versa de la siguiente manera, que es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, que lo diga el papel y que se vea en la realidad, eso es otra cosa, pero por lo menos son pasos que se van dando para empezar los diálogos que tenemos. O sea, el reconocimiento a los pueblos originarios, como le llaman, o de First Nations, que le llaman en el Canadá, o las primeras naciones. Nosotros tenemos pueblos originarios en América Central, Costa Rica. Es importante que reconozcamos la presencia de varios grupos nuestros que están en el área de Costa Rica. Uno de los más grandes, pues son grupos bribris, que es donde yo he hecho muchísimo de mi trabajo doctoral en esa parte, pero también están los Cabecars y otros más por ahí. Entonces, que son varios grupos tribales que están, y el grupo se llama Nove, que ahorita lo vamos a ver con más detalle, que se acogen especialmente porque para ellos no existía fronteras, para ellos eran tanto Costa Rica y Panamá, era lo mismo, y entonces el grupo de Noves o Guaimíes, que le llaman en Costa Rica, se acogen al artículo 169 de la OIT. Entonces, para que hablemos un poco, pues aquí vemos, por ejemplo, esto es Costa Rica, ¿verdad? Aquí tenemos Panamá y aquí tenemos Nicaragua. Bueno, Nicaragua con todos sus problemas desde que están desde hace 200 años que obtuvieron casi la independencia. Como decíamos, hoy estamos celebrando 199 años de independencia. Entonces, bueno, los flujos migratorios entre Nicaragua y Costa Rica y entre Panamá y Costa Rica, especialmente de las zonas indígenas de Panamá, perdón, que migran a Costa Rica para lo que es la recolecta del café. Entonces tenemos el grupo que se llama Nove Bugle, que es un grupo bastante grande, casi son 200,000 personas que habitan en las partes del lado de panameño. También hay en Costa Rica, pero un poquito son menos los grupos, menos la cantidad de personas de Nove Bugles. Como les decía, en Costa Rica les llaman Guaimíes. Y les voy a contar una historia así rapidona, porque es que le dicen Guaimíes. Se escribe con G, G-U-A-Y-M-I-E.
guaymíes. Y es porque dicen que cuando estaba el canal de Panamá ocupado por los Estados Unidos, los indígenas noves llegaban y pedían que por qué a ellos los maltrataban. Entonces ellos les decían, why me? O sea, ¿por qué a mí? Entonces los gringos decían, ahí vienen los guaymí, los guaymí, los guaymí, y bueno, luego ya seguimos en eso. Nosotros, y vi que aquí está Fiorella, también está Soledad Nión, que no la pude conocer el año pasado que estuve en Montevideo, pero digamos, aquí vemos que esto fue una colega nuestra de Panamá, que tuvo un taller de diálogo en comunidades con la parte del grupo de Ecosanté, de Ecosalud, ¿verdad? Que teníamos. Ella hizo un taller de diálogo para fomentar la eliminación de las estufas dentro de los lugares donde vivían las personas, porque el problema de salud era inmenso, y lograr que estas personas quitaran sus estufas y las dejaran a un lado de la casa, para que el humo, ustedes se pueden imaginar todo lo que está ocurriendo ahí. Bueno, esta era mi juventud, hace como 4 años, era más joven, entonces, bueno, los grupos de noves, que le llamamos acá, tienen esta parte de vestimenta las mujeres, ¿verdad? Entonces, este taller fue muy interesante porque no solamente tuvimos en David, que era la provincia de en Chiriquí, sino que también fuimos al lugar donde vivían toda esa gente es preciosísimo. Ustedes no tienen idea el paisaje ahí, bastante frío, porque ahí en la parte de David es demasiado caliente. Ellos viven en la parte alta, entonces era bellísimo, pero estas son las casitas donde ellos viven, que nos llamamos chozas, ¿verdad? Y todo esto que ustedes ven acá, pues quiere decir que es por el humo, digamos, de que tienen la gente de las cocinas adentro. Entonces, lo que se hizo con este proyecto fue que las personas sustituyeran no como el proyecto que tenía el dinero, porque no era para eso, era para poder sensibilizar a las personas al respecto, y poder que la gente tuviera su cocina fuera del lugar donde cohabitaban. Entonces, esto es parte de la cuestión. Esas eran las estufas. Que tenían todo aquí adentro en la misma casa, y aquí aquí el humo era increíble. Entonces la idea era construir con ellos aparte de las casas. Mucho de lo que también se le fomentó fue el uso de la agricultura, diversificar más productos en los grupos, para que ellos pudieran tener, o sea, son de las personas que viven demasiado pobre en el país. Viven gente, sí, son muy, muy pobres en realidad, por eso migran para otros lados. Entonces, los noves o guaymíes, pero ellos se conocen como noves, pero son dos, porque son noves y buglé, pero se conoce como la comarca, que le llaman allá a los asentamientos indígenas. En Panamá les llaman comarcas. Se conoce como nove buglé. Asentados en Panamá hacia regiones cafetaleras y bananeras de Costa Rica, se establece como algo regular, frecuente y constante. O sea, es importante saber de que la mayoría de esas personas se mueven a Costa Rica acogidos por el 169 de la OIT, el convenio, y vienen a lo que es la parte de la recolecta del café, que empezó desde hace ratitos, y se van hasta diciembre, enero. Luego, esa gente que trabaja muchísimo, trabaja demasiado, vienen en familias, son numerosas familias las que vienen, y todo el mundo a trabajar, porque es como el único ingreso que van a tener por los próximos 6 meses, porque regresan a Panamá y luego otra vez vuelven. Cuando nosotros estuvimos en estas zonas, ahí nos enseñaron, digamos, todas más montañas, ahí nos decían, bueno, de por todos estos lados viene la gente que va para Costa Rica, ¿verdad? Porque es gente que en realidad vive muy pobre. Y ahora ya en el 2020, y especialmente en épocas de pandemia, hablamos de los indígenas que llegarán a Costa Rica, pero ahora tienen que acogerse, además de eso, a estrictas medidas sanitarias, por lo que todos sabemos, ¿verdad? Entonces hay compañeros del IRET, una compañera donde yo trabajo, que estuvo trabajando la parte de los nobles buglés por muchísimos años, y ella luchó para que estas personas que llegaran a Costa Rica porque no contaban con un seguro social, pudieran tener un seguro social. Eso durante la época del proyecto no lo pudo obtener, pero el año pasado, por fin, a los cafetaleros, o sea, los dueños de las plantaciones de café, llegaron a un acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social para estas personas, mientras estuvieran acá, pudieran tener un seguro social. Entonces, son cosillas que se van haciendo, pero a veces no se consiguen al instante, pero vamos trabajándolo vamos trabajándolo con el tiempo.
Luego, si se recuerdan el mapa del que hablábamos acá, bueno, estábamos hablando primero de las migraciones de los nobles y luego venían los nicaragüenses. Eh, la migración de nicaragüenses a Costa Rica data de toda la vida. Eh, desde 1920 hasta 1980, y jóvenes que le llamaban los jóvenes desarraigados, que salían de su país muy jóvenes por las cuestiones políticas existentes en el país. Siempre han habido y hay montones así. Siempre en 1979, tal vez algunas personas acá escucharon en algún momento que en Nicaragua hubo una guerra civil en donde derrocaron a un dictador que estaba por no sé cuántos años, 40 años en el poder, y empezó otro proyecto del que le llamaban los sandinistas. Y luego, bueno, parece que los sandinistas pues quisieron ser lo mismo o peores que los que ellos acababan de votar, y entonces se creó un grupo de la contra, que era la contrarrevolución, apoyada por el gobierno de los Estados Unidos. En aquel momento era Ronald Reagan el que estaba en el poder, y, y en Nicaragua, pues el gobierno sandinista instaura el servicio militar obligatorio. Entonces, miles de jóvenes que a partir de los 14 años eran agarrados de sus casas, de sus familias, y los mandaban a la guerra, y todo el mundo los conocían como lo que eran la carne de cañón, o sea, porque esos eran los que los ponían, sabían que iban a matar primero a esos, y los cuerpos regresaban en bolsas que no podían abrir, nunca ver nada. Luego, bueno, eso fue parte también de la que llegaron ese montón de jóvenes desarraigados, que miles emigraron por montañas hacia Costa Rica para no morir exactamente en una guerra que no tenía sentido para nada. Entre 1900 y en el 2000 hay una gran bonanza en Costa Rica, entonces también luego viene otro grupo de migrantes. A inicios del 2000 empieza un desempleo en Costa Rica, que las cosas no están tan bien para el país. Entonces, pero aún así siguen llegando más migrantes. Y luego, bueno, en el 2018 en Nicaragua hay unas grandes manifestaciones en contra del gobierno actual que se mantuvo en el poder, el de los sandinistas, y bueno, con la represión brutal por parte de la policía, lo que hace que otra vez miles, y esta vez otros miles de jóvenes iguales empiezan a llegar al país, porque ya en su país pues no se sienten seguros, porque los van a matar. Y en el 2020, en el año que estamos, desnuda una cruda realidad. Era lo que sabíamos, pero no queríamos ver ni escuchar. ¿Y qué es eso? Bueno, es que miles de migrantes en la parte de la zona norte del país, eh, perdón, que es esta parte de la zona norte, todo esto, aquí hay demasiados cultivos agrícolas, especialmente grandes monocultivos como piña, naranja, y por este lado en el Caribe, banano. Entonces, todas estas zonas son grandes monocultivos en donde la mano de obra normalmente es nicaragüense, mano de obra nicaragüense, y entonces la población ha estado ahí, pero todo el mundo sabe que están, porque les pagan hasta un 30%, sí, como un 70% menos, más bien, de lo que se le puede pagar a un nacional, o incluso a veces menos, ¿verdad? No están regulados con la parte de migración, o sea, no tienen ningún documento ni nada. Entonces, todo el mundo sabe que estaban, pero viene el COVID y lo desnuda. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno, pues, a la hora con llegar el COVID, cierra las fronteras, tanto de Panamá con Nicaragua. Al ser una frontera demasiado larga, o sea, demasiado, son como casi 300 kilómetros de frontera que tiene con Nicaragua, pues imposible poder cubrir todo, pero se sabía muy bien que la gente ingresa por estos lados, ¿verdad? Entonces, que toda la vida lo han hecho, y aquí empieza a revelarse, porque el foco de las personas contagiadas por COVID empiezan a salir de las grandes piñeras, de todas las grandes empresas de tubérculos, que son la yuca y yuca, creo que ustedes me parece que le dicen mandioca, y otro tipo de tubérculos que hay en la zona. Entonces, y ahí era donde estaban todos el montón de familias nicaragüenses que no tenían ningún solo documento, y la gente empieza a trabajar y a verlo desde ese punto de vista. Entonces, si vemos los grandes flujos migratorios que hay, para que podamos ver y entender un poquito, digamos, en qué va la parte de la interculturalidad y qué hacemos nosotros con eso. Entonces, ¿qué hemos y qué estamos haciendo para fomentar la interculturalidad desde el punto de vista del enfoque de Ecosalud?
Entonces, lo primero que agarramos nosotros como un grupo de personas de la Universidad Técnica Nacional, que está en la zona norte de Costa Rica, es un fortalecimiento de capacidades técnicas para la población migrante refugiada en situación de vulnerabilidad y las poblaciones de acogida en la región norte de Costa Rica. Esto estamos trabajándolo directamente con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que son los que apoyan todas estas grandes propuestas. Eh, y ACNUR, y luego a través, como les decía, aparte de la Universidad Técnica Nacional, por medio del trabajo comunal universitario. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con esto? Es generar oportunidades educativas y hablando ya de la parte de la interculturalidad, se recuerdan que decíamos que los hijos de migrantes y los migrantes también tenían derecho a recibir educación en el país de acogida. Entonces nosotros queremos generar oportunidades educativas mediante espacios de formación técnica para poblaciones migrantes refugiadas en situación de vulnerabilidad y que promuevan la movilidad social, el mejoramiento de la empleabilidad de la población con relación al sector económico regional. Eso es importante porque la mayoría de las personas que migran, normalmente cuando migran, ¿quiénes son los que migran más? Son los pobres, ¿no? Y los pobres que tienen muy poca escolaridad, una escolaridad bastante baja, entonces es casi imposible. Hay muchísimas personas que no tienen o que no leen, no saben leer muy bien, no leen, escriben, y entonces es importante, digamos, crear esta cuestión. Luego los objetivos solidarios, que es aquello de ser parte de la sociedad, pero respetando mi identidad como tal, pero yo quiero ser parte que es promover la movilidad social, capacidad de resiliencia, adaptación de poblaciones en el contexto socioeconómico de la región, identificar los perfiles de empleabilidad, de formación según datos recopilados mediante el muestreo poblacional, y este momentito porque ya. Y luego generar información de muestreo socioeconómico que permita mejorar la formulación de políticas públicas y el alcance social por parte de la academia y organizaciones sociales gubernamentales y no gubernamentales. Y aquí, como les decía, que es a través de la universidad, pues son las carreras que la Universidad Técnica Nacional brinda en la zona norte del país, que son todas estas carreras que están ahí y que queremos que las personas vayan adaptando, vayan agarrando parte de lo que sea. O sea, cómo hacemos por la parte del comercio exterior, de la parte de salud ocupacional, de gestión ambiental, de administración, en recursos humanos, aduanera, de software, ayudar a muchas personas que quieren manejar algo de tecnologías o algo, en contabilidad e igualmente la parte de inglés como lengua extranjera. Hay montones de socios que tenemos en el proyecto como cámaras empresariales, asociaciones de desarrollo, de todo, y otros actores sociales por identificar. Actividades generales y responsables, bueno, ahí tenemos, es importantísimo nosotros trabajar directamente con la Dirección General de Migración y Extranjería, porque si no tenemos el apoyo de la Dirección General de Migración y Extranjería, pues estas personas pues nunca van a tener, digamos, un documento de identidad que les pueda ayudar a ellos, ¿verdad? La formulación de oferta de cursos técnicos, generación de información y levantamiento de lista de personas interesadas en el proceso de matriculación. Eso es importante, digamos, personas interesadas pueden estar interesadas, pero muchos tienen miedo porque dicen que si se notan, estas personas pueden decir, pero me pueden expulsar del país, y muchos todavía siguen como a escondidas, digamos, ¿verdad? Entonces, en esta área se rige por varios principios básicos que incluyen la protección, la diversidad, la equidad, el acceso y la sostenibilidad. Y buscamos garantizar que todas las personas desplazadas por la fuerza, o sea, no se desplazaron porque quisieron, sino que fue por la fuerza, puedan llevar una vida segura y sostenible que satisfaga sus necesidades básicas, contribuyan a su dignidad y garantice el pleno disfrute de los derechos humanos. El otro proyecto que les voy a explicar en 5 minutos es otro que tenemos, que lo tenemos en coordinación con el Global Health Program de la York University en Toronto, en Canadá, que le hemos llamado el grounded, que quiere decir como arraigado, ¿sí? Entonces, desde York hemos estado trabajando con este grupo. ¿Y qué es lo que queremos hacer acá? Bueno, es esto, una serie de documentales cortos filmados en la región del sur y el norte, las dos zonas del país, donde, digamos, podamos ver toda esa parte de las diferencias que hay de las poblaciones. El confinamiento forzado provocado por la pandemia. O sea, normalmente lo que se hacía es que los estudiantes de York venían a Costa Rica a hacer sus prácticas,
en vista de que ya no pueden viajar, no pueden salir de Canadá, ni Costa Rica los va a recibir. Entonces, tenemos que idear, tenemos que innovarnos y sacar cosas nuevas. Entonces, saca aquí esto. Los estudiantes canadienses están allá. Hay un grupo en Costa Rica que va a hacer todo este tipo de trabajo y lo que queremos es que haya esa interacción entre estudiantes costarricenses y estudiantes canadienses, en donde empecemos a respetar cada uno su propia culturalidad y fomentando, digamos, esta parte de la interculturalidad que hay. Entonces, busca recoger las voces de todos los actores sobre el terreno, aprender directamente sobre preocupaciones, dificultades, aspiraciones, logros y potencialidades. Se tiene como objetivo proporcionar material recogido en el campo que permitirá el ejercicio de análisis, la teorización y la construcción colaborativa, y lo que hablábamos ahora de la investigación acción participativa. Entonces, si ustedes ven, está muy correlacionado y aquí lo tenemos ya nosotros para empezar. Tenemos ya nuestro esquema, que es salud migrante y pandemia, que es todo el trabajo que tenemos que realizar, lo que es la parte de los temas del documental, los estudiantes para el proyecto. Creemos que es nuestros estudiantes, una de las cosas que tienen que ser nuestros estudiantes es que tienen que ser bilingües, porque la mayoría de los estudiantes canadienses pues no hablan español. Entonces, para nosotros es importante que nuestros estudiantes también mejoren eso, la identificación de las comunidades y los actores sociales, los antecedentes de la investigación, contratos, lo que es la aprobación de los comités éticos, luego todo lo que es la filmación ya de los videos. Para la editación, los estudiantes colaboran y discuten. Eso es muy importante, las discusiones entre estudiantes de Costa Rica y canadienses. Luego empezamos acá. Y por último, pues, lo que queremos nosotros es que todo esto se haga dentro de la comunidad o ¿cómo se dice? Se exponga con la comunidad de actores sociales en la biblioteca de la plataforma de la Universidad de York. Entonces, bueno, muchas gracias y eso era lo que yo quería que habláramos un poquito, conversemos y construyamos y